Buenas tardes. En el siguiente podcast vamos a hablar sobre los efectos jurídicos relacionados con las obligaciones civiles. Y para esto, principalmente nos vamos a basar en el Código Civil Federal. Es importante hablar sobre el cumplimiento de las obligaciones. Esto se da a través del ofrecimiento de pago y consignación, también del incumplimiento de estas obligaciones. Y pues vamos a ver cuáles son esos efectos. Cuando hablamos de efectos que produce una acción determinada es referirse a las consecuencias de una causa. En el derecho civil y específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si una persona se obliga a algo, debe cumplir, y si no lo hace, entonces pues va a tener una consecuencia jurídica, ya que se obligó a través de, por ejemplo, un contrato. Bueno, el pago como cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo al artículo 2062 del Código Civil Federal, el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida a la prestación del servicio que se hubiera prometido. Y es pues la principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. En palabras sencillas es pagándola. Y este pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. Quiere decir que si tú te habías obligado, al momento de que haces ese pago, esa contraprestación, pues en ese momento, ¿qué pasa con la obligación? Se termina, se extingue. ¿Por qué? Porque ya se cumplió lo que se había pactado. Entonces, en pocas palabras, lo que importa es que se cumpla esa obligación, que se realice el pago, ya sea que lo haga la persona que se obligó o lo haga un tercero. Y el artículo 2068 nos dice que puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor. Y como se puede ver en los artículos, la ley establece diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. Y la obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. A continuación vamos a hablar sobre el ofrecimiento del pago y la consignación, y para esto nos vamos a referir a los artículos del Código Civil del 2097 al 2103. Recordemos que estamos en el Código Civil Federal. Y primero vamos a empezar hablando sobre qué es la consignación. Y esto es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Quiere decir que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que éstas sean quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. Y para eso podemos comenzar con el primer artículo, que es el 2097, que nos habla sobre el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si se reúnen todos los requisitos que para este exige la ley. Y si el acreedor se rehúsa, como lo marca el artículo 2098, si lo hace sin justa causa, recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago, o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Y en el 2102 nos habla sobre que aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. Y pues quien efectúa el pago por medio de la consignación cuando ésta ha sido aprobada por un juez o tribunal que es competente, como decíamos en los artículos anteriores, la obligación se va a extinguir. Y vamos aquí a ver un ejemplo, que es lo que nos mencionaban en la lección que estamos viendo en la materia de derecho. Y por ejemplo, el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador a recibir el pago de la renta, pero que se libera de la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto entra en el supuesto que acabamos de mencionar arriba con los artículos. Ahora sí vamos a ver cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. Y vamos a ver los siguientes preceptos que marca la ley, que marca el código. El artículo 2104 dice: el que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Número 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080.
¿Qué quiere decir? Pues que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Y el artículo 2080 nos dice que si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de una obligación de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación que se haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer el pago, debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Ahora vamos a hablar sobre evicción y saneamiento, y para esto vamos a cubrir los artículos de este tema. Se cubren entre el 2119 al 2162 del Código Civil Federal. ¿Y qué menciona nuestro código acerca de la evicción? Pues bueno, el artículo 2119 nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado de todo, del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Y por aquí en la lección que vimos en la clase nos mencionaba dos ejemplos. Nos mencionaba aquí este ejemplo. A le presta a B un avión y B se lo vende a C. A entonces demandará a C y éste sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el avión a su legítimo dueño, después de que se demuestre mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de A. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se entiende que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho a la propiedad de las personas. Y continuando con este mismo ejemplo, pues entonces tal vez nos preguntaremos, ¿y qué sucederá con B? B entonces queda obligado a devolver a C el precio del avión. De acuerdo con la ley, C puede también exigir a B, además del precio del avión, el pago de daños y perjuicios si los hubiera. En el ejemplo, B queda obligado a indemnizar a C. Este último es quien adquirió el bien. Y aquí es donde llegamos a lo que se llama saneamiento. El saneamiento entonces también es la figura protectora, al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de la evicción.